hace apenas un par de días, se acordó que en 2 semanas se instalará la subcomisión que tratará los temas de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, y de dejación de armas, que hacen parte del último punto sustantivo. Estamos entonces ante un proceso responsable, un proceso sólido al que los colombianos dieron su apoyo el pasado 15 de junio. Y hoy les digo, voy a emplear todas mis energías en cumplir con ese mandato de paz. Estas eran las palabras del presidente colombiano Juan Manuel Santos, con las que anunció la conformación de una comisión para lograr un cese al fuego bilateral y una dejación de armas para llegar al final del conflicto. Desde Medellín, Colombia, vamos a abrir entonces esta mesa de debate y saludo a Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa de Colombia, director programático del Centro Democrático, partido de oposición, además PhD en Derecho Constitucional. Y desde Bogotá nos acompaña Roy Barreras, senador por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz y autor del Marco para la Paz. Señores, un gusto tenerlos en el programa y que participen aquí con nosotros en Suma la Noticia para toda América Latina. Bienvenidos. Quisiera empezar por ese tema que sin duda genera, señor Barreras, y voy a empezar con usted, mucho ruido en lo que el presidente Santos, sobre todo en su discurso, ha dicho el día de hoy. Gobierno de FARC hablaron de cese al fuego y dejación de armas. Ese es el acelerador a fondo, toda la maquinaria que le pone el presidente Santos en este momento al proceso de paz. Hablar de un cese al fuego bilateral. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Andrea, Alejandro, al equipo de trabajo, a los televidentes en América Latina, a los colombianos que viven fuera del país. Hagamos esta precisión. No es el anuncio del presidente Santos, Andrea, el último aliento del proceso, sino el último paso positivo del proceso. Pero además lo que él ha anunciado es que en el último punto está definiéndose cuál debe ser el mecanismo para ese cese bilateral y definitivo, es decir, para el fin de la guerra y la dejación de las armas. No se está anunciando ningún cese bilateral antes de la firma de la paz, de la firma del fin del conflicto. Eso que anuncia el presidente lo que estamos esperando que ocurra, porque es ya el último momento, de manera que es una buena noticia. Señor Arbeláez, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Su opinión? Bueno, creo que el presidente se sigue equivocando. Hemos visto un discurso de posesión bien distinto al de hace 4 años. El discurso de posesión de hace 4 años giró en torno a la seguridad. La seguridad durante el actual gobierno se ha deteriorado, y se ha deteriorado fundamentalmente porque se le ha dado un respiro a las FARC. Hoy el presidente en su discurso de posesión dice que la paz está cerca, lo dijo durante la campaña, y sigue ilusionando al pueblo colombiano. Por supuesto que todos queremos la paz, pero la pregunta es una paz ¿a qué precio? Se habla del tema de dejación de armas y de cese bilateral. El tema de dejación de armas es muy distinto a entrega de armas. Dejación de armas es dejar de utilizar las armas. Entrega de armas es que aquellas armas en posesión de las FARC que hoy en día están apuntando hacia los colombianos y maltratando al pueblo colombiano sean entregadas de una manera definitiva, cosa que las FARC nunca han aceptado. Y frente a un cese bilateral es casi que una ofensa a la institucionalidad. ¿Por qué? Colombia es un Estado democrático de derecho, un Estado de instituciones, y no puede equipararse en ningún momento a sus fuerzas militares y de policía con un grupo guerrillero o un grupo terrorista como son las FARC. Entonces, pretender tratarlos de igual a igual y decirle a las Fuerzas Armadas de Colombia que renuncien al uso de las armas para proteger a los colombianos por un cese bilateral es el camino equivocado en un Estado de derecho como el colombiano. Por más que, señor Arbeláez, ya le doy la palabra al señor Barreras, lo que dice el señor Barreras, por más que se acabe el conflicto. ¿Estás conmigo, Andrea? Sí, Primero, quería solamente hacer una acotación con el Santos, señor Arbeláez, porque él está diciendo que eso va contra la institución, pero usted había dicho que eso no se está
poniendo sobre la mesa sin antes acabar el conflicto. Entonces yo quería decirle, señor Arbeláez, por más de que se acabe el conflicto, ¿no cabe eso? No, lo que es que si se acabara el conflicto por sustracción de materias, no habría un contrincante como las FARC en este caso. La gravedad del asunto es que las FARC, desde los diferentes procesos de negociación con los diferentes gobiernos, han insistido en el cese bilateral del fuego. Y aún así, los gobiernos se habían opuesto, el gobierno Santos hoy abre esa compuerta y uno lo que encuentra es que hay un diálogo generoso y excesivo con el grupo de las FARC, diálogo que no se presenta con el resto del pueblo colombiano. Entonces el Estado en cabeza de Juan Manuel Santos sigue haciendo concesiones a un grupo que ha demostrado durante las negociaciones de paz que tiene hechos de guerra, pero no resultados frente a la paz. Recordemos que apenas hace 3 días o 4 días envenenaban a 7 soldados en Arauca, una acción demencial, por demás violatoria de todos los acuerdos y tratados internacionales, y aún así se le sigue dando más gusto a las FARC que al anhelo colombiano. El anhelo colombiano es un anhelo de paz, pero una paz sin impunidad y elegibilidad para los terroristas de las FARC. Señor Barreras, el señor Arbeláez hablaba de la diferencia entre dejación y entrega, que sin duda lo hay. No, Andrea, pero déjeme hacer precisiones porque yo prefería el discurso más claro, más radical incluso y más inteligente en la campaña. Ahora veo un gran deterioro del discurso del Centro Democrático, que además, debo decirlo, hoy cometieron la imprudencia de no asistir al acto democrático de la posesión del presidente. Pero me parece que hay que hablarle con claridad a los colombianos y a los colombianos que viven en el exterior y a los hermanos latinoamericanos. Mire, lo que ha dicho el presidente Santos es claro y diáfano. Ustedes podrían poner las imágenes, hace unos segundos la escuchamos. El último paso del proceso de paz es la dejación de las armas y, por tanto, es el cese al fuego bilateral y definitivo. Eso es, Alejandro, la paz, el cese al fuego bilateral. ¿Cómo puede alguien oponerse al cese al fuego definitivo? Así se llama la paz. Nadie está haciéndole ninguna concesión a las FARC. Si en algo se ha diferenciado el gobierno Santos de otros procesos de paz, como por ejemplo el del M-19, que firmó con su puña y letra el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, es que para entonces no hubo ninguna exigencia. En esta sí, no ha habido cese de operaciones militares y no la habrá hasta que haya fin del conflicto. La dejación de las armas, claro, allí pretenden ver un eufemismo. Lo importante es que no haya más conflicto, que se dejen las armas. Si se entierran, si se funden, si se hace con ellos un monumento a la paz, si se ponen en el fondo del mar, ¿qué importa? Lo que importa es que no sigan haciendo daño. Vamos a lograr la paz para todos, Alejandro, también para ustedes y sobre todo para los 7 millones de colombianos que votaron por el Centro Democrático, convencidos de que la paz no era posible, y ahora sabrán que la paz es para todos los colombianos. Estamos cerca, acompáñenos en la paz, es lo que necesitamos todos. Señor Arbeláez. Bueno, a ver, yo por supuesto discrepo de lo que dice el senador Barreras, además porque con suficiente ligereza tiene la capacidad de acomodarse al discurso del gobierno de turno. Cuando en su momento representante Ruy Barreras estaba el presidente Álvaro Uribe, él apoyó las políticas del gobierno Uribe. Ahora el gobierno de turno es el del presidente Santos, entonces acomoda su discurso a lo que quiere el gobierno Santos. Yo creo que la política necesita coherencia, la política necesita argumentos. Por supuesto que todos queremos la paz, pero hablemos de concesiones del presidente Santos a la guerrilla de las FARC. Primero, veamos cómo ha sido el deterioro de la seguridad urbana y seguridad rural, con un incremento de los hurtos, con un incremento de los homicidios, con un incremento de los ataques terroristas. Entonces nos estamos quedando dentro de unas negociaciones de paz con la guerra, pero sin la paz. El presidente Santos en su campaña hizo anuncios de paz, nos dijo que la paz estaba a la vuelta de la esquina, que la paz estaba al final del túnel, que la paz estaba cerca. ¿Qué encontramos en el discurso de posesión del día de hoy? Encontramos una expresión del presidente diciendo que el pueblo colombiano no tiene una paciencia infinita y que si es el caso, se daría el caso de levantarse de la mesa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se juega con la paz desde el punto de vista político. Todos queremos la paz, el Centro Democrático quiere la paz.
Durante el gobierno de la seguridad democrática hubo hechos concretos de paz gracias a las acciones de las fuerzas militares y de policía. Los colombianos vivíamos más tranquilos, cosa que hoy no sucede. Y se nos dice que la paz está muy cerca, que ya se está negociando el cuarto de 5 puntos, pero tengamos presente una cosa. Durante las negociaciones de La Habana hay 5 puntos y 21 subpuntos. Y se ha dicho con insistencia que nada está acordado hasta que la totalidad esté acordado. Eso no es un juego de palabras, esto es un juego de todo o nada. Y aquí estamos viendo un gobierno que hace concesiones permanentes, incluyendo la del cese bilateral al fuego, a la guerrilla de las FARC, y mientras tanto las FARC responden asesinando la hija de un policía en Arauca, envenenando 7 militares en Arauca, dinamitando un acueducto en Meta, derramando 54 tractomulas de petróleo en el Putumayo, etcétera, etcétera. Claro. Y ahí no puede haber una incoherencia entonces, señor Barreras, con lo que expone el señor Arbeláez. Andrea, uno podría pasarse la noche entera haciendo una triste enumeración de hechos violentos en estos 60 años de guerra. Todo eso que menciona el señor Arbeláez es lo que hay que acabar. Los atentados, la guerra, las víctimas inocentes, 6 millones de víctimas del conflicto que ahora estamos reparando en este gobierno que hicimos la ley de víctimas. Claro, en el pasado, el hoy senador Uribe, antes expresidente, hizo intentos de paz. Él indultó y reindultó al M-19. Él intentó allí mismo en La Habana diálogos con el ELN. Él liberó al guerrillero Granda, que hoy es negociador. Fue él el que lo liberó. Fue él el que metió a Chávez en el proceso de paz y a Piedad Córdoba. Hoy cambió de opinión. Hoy solo le sirve el fin militar del conflicto que intentó durante 8 años. Pero no importa que esa obstinación por la guerra persista y persevere si finalmente los hechos de paz están apareciendo. Claro que hay inseguridad urbana, pero no aprovechemos esa sensación de los colombianos para hacerlos equivocar. Mencionaban el hurto, el asalto, el atraco, el fleteo, el robo a los vehículos automotores. Esa es delincuencia común. Tenemos que acabar con la guerra para poder reorientar los recursos a la protección de los ciudadanos en la calle. Ese no es el conflicto armado interno. Digamos la verdad, hay gente que vive de la guerra, traficantes de armas, vendedores de helicópteros, gente que le importa que siga lo que llaman conflictos de baja intensidad. Sí. A los demás nos importa la paz y la estamos construyendo. Necesitamos el apoyo de todos para que Colombia al fin cierre este conflicto de 50 años. Quiero que avancemos, porque usted al inicio, señor Barreras, habló justamente de una demostración de la oposición en Colombia, del Centro Democrático, el día de hoy. A la ceremonia de posesión del presidente Juan Manuel Santos no asistieron los miembros del Centro Democrático, el partido de oposición en Colombia. Los senadores de esta bancada pues solo hicieron presencia en horas de la mañana en el Congreso, donde fueron llamados a lista y luego se retiraron. Más tarde el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe emitió un comunicado en el que denunció el uso de dineros públicos para financiar la reelección del actual mandatario. Quiero que revisemos ese comunicado. El derroche publicitario con dinero del presupuesto nacional es independiente de la publicidad de la campaña del presidente de la República para su reelección. La participación de grupos terroristas, FARC, ELN y bandas criminales, apoyando la reelección del presidente Santos en varias regiones, con atentados contra dirigentes del Centro Democrático y amenazas a los votantes. En relación con los representantes de Nicolás Maduro, cuya presencia en Colombia rechazamos, recordamos lo siguiente. El gobierno de Venezuela ha protegido la permanencia de narcoterroristas colombianos en ese territorio. En Venezuela hay violación reiterada y sistemática de las obligaciones de la Carta Democrática. Antes de la pausa, señor Arbeláez, y hacemos unas rondas justamente sobre esto y antes de analizar punto por punto de ese comunicado, ¿qué piensa usted sobre esa decisión de sus colegas también del Centro Democrático de no asistir a la posesión? Porque entiendo que ustedes tienen muchísimos cuestionamientos, y no solo ahora, sobre el proceso de paz sin duda alguna, de la forma en la que se lleva y otros más. ¿Cómo ser escuchados o entrar a un debate? Podrían preguntarse muchas personas si no están presentes o no estuvieron presentes el día de hoy. A ver, la democracia tiene que permitir el disenso, tiene que permitir el pensar diferente. El Centro Democrático quiso mandar un mensaje de ausentarse de la posición presidencial, y en el comunicado que ustedes acaban de presentar se daban los argumentos del porqué. Se dice
que esto es antidemocrático. Yo diría, lo verdaderamente antidemocrático es que durante las pasadas elecciones el Centro Democrático denunció más de 170 irregularidades, como compra de votos, problemas en los tarjetones y así todo tipo de cosas, y esto no ha tenido ninguna resonancia. Antidemocrático es que el gobierno recientemente reelegido utilice el poder presidencial para perseguir al Centro Democrático, como quedó en evidencia con la citación al expresidente Uribe, hoy senador Uribe, en la Comisión Segunda del Senado durante esta semana. Antidemocrático es que se escuche más la voz de 8.000 guerrilleros que de 7 millones de personas que legítimamente apoyaron las tesis del Centro Democrático, y así sucesivamente. Entonces, una práctica parlamentaria por demás aceptada, que el mismo senador Roy Barreras ha hecho en innumerables ocasiones, es retirarse del recinto para mandar un mensaje determinado. El Centro Democrático asistió a la toma ¿cómo se llamaría?, el listado de asistencia. Luego se retira del recinto y lee un comunicado expresando sus argumentos. Entonces, esto es una práctica corriente que el mismo senador Barreras ha hecho en innumerables ocasiones. Sin embargo, al señor Barreras le parece antidemocrático, señor Barreras. Andrea, jamás en la historia de las posesiones de los presidentes en Colombia, una bancada elegida popularmente ha despreciado el resultado democrático. Pero no lo digo yo. Lo dice el que fue su candidato, Oscar Iván Zuluaga, candidato de la oposición, que reconoció en un gesto gallardo y limpio el día de la elección el triunfo de Juan Manuel Santos. Es que no se nos olvide que en Colombia ganó la paz, por eso se está posesionando Santos. Si hubiera ganado la guerra, pues se hubieran estado posesionando los señores del Centro Democrático. ¿Y qué tal que si ellos estuvieran posesionando, el resto del Congreso no hubiera asistido y les hubiera dado la espalda, además frente a la comunidad internacional, despreciando los resultados? El gesto es un gesto de malos perdedores, pero además esperan y obtendrán en el Congreso trato respetuoso, democrático, afable, y sin embargo no tienen siquiera la nobleza y la generosidad de presenciar el acto democrático más claro en una república, que es la posesión de un presidente elegido popularmente. Yo creo que eso le salió bastante mal, pero además seguramente va a tensionar las relaciones en el Congreso, porque es que el desprecio por la democracia pues también invita a tener menos calidez y menos generosidad. Los hemos recibido con mucha generosidad, pero ellos no responden con la misma moneda. Ya vamos a ver si están de acuerdo con esa generosidad. Hacemos una primera pausa aquí en Suma la Noticia. Tenemos opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que están en sus pantallas. Les hemos preguntado por la posición del Centro Democrático, el partido de oposición en Colombia que no asistió a la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Rod Páez nos dice: democracia inmadura. En Estados Unidos todos asisten a posesión de Obama y su oponente incluso lo llama mi presidente. Francesco nos comenta: cuando se tiene dignidad, ella se pregona, se transmite, se enseña. Centro Democrático, dignidad. Alejandro Ortiz dice: simplemente por respeto tenían que haber ido, eso demuestra que no son buenos perdedores.